Hoy les saludo con mucho entusiasmo. Mi querido. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. ¿Cómo va la dieta? Va perfecta. Va. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí. Ayer me ofrecieron papas fritas y me comí nada más 5. Estuvo bien, bueno, ¿no? eso es autolimitarse, Sí, claro, ¿no? claro. Oye, Pedro, y este fin de semana, el domingo, Día del Padre, ¿eh? Ah, sí, Día del Padre. Espero que me estén escuchando en mi casa, pero bueno, es Día del Padre. Pues Sí. qué padre, ¿no? Pero fíjense que hoy es un viernes muy particular, porque hoy es el cumpleaños de un gran amigo de todos nosotros. El señor Donald Trump, hoy es su cumpleaños. Oye, y la porra lo saluda al señor Donald Trump. Muchas felicidades. Hoy celebramos a San Anastasio de Córdoba. En Córdoba, en la provincia hispánica de ahí en Andalucía, santos mártires, San Anastasio, presbítero, San Félix, monje y Santa Digna, virgen, murieron el mismo día. Anastasio fue confesor de la fe cristiana ante jueces musulmanes, resultó degollado y murió también con él Félix en Getulia, y también había en aquel tiempo una confusión entre los ibéricos y los celtas, que estaban tratando de reconquistar las zonas musulmanas, y los musulmanes que se resistían, y en todo ello había, claro, una confrontación de religiones, y esto trajo como resultado el que hubo el martirio de muchos de ellos, entre ellos San Anastasio. Anastasio. Si usted tiene por ahí algún compadre que se llama Anastasio, pues caray, digo, lo lamento, pero pues así se llama, ¿no? Anastasio. ¿Quién tiene algún amigo Anastasio, ustedes, muchachos? ¿No? Anastasio, ¿no? Ya ni porque se puso de moda la película, ¿no? De Anastasia. Sí, pues no, sí. Pues nunca lo pusieron a nadie. Pues fíjense que, bueno, si hay por ahí algún Anastasio, desde aquí les mandamos un saludo muy cariñoso. Estamos transmitiendo desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, aquí en la capital de la República Mexicana, con mucho entusiasmo. Y también lo hacemos en nuestros estudios alternos en los Estados Unidos, en Woodlands, en el norte de Houston, en la capital del petróleo en la Unión Americana. Les saludamos en este viernes. ¿Y qué pasa un día como hoy, 14 de junio del año 1699? En la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina a vapor. Pero fíjense el año, 1699. Era una máquina de compresión de aire caliente que después fue el preámbulo de lo que fueron los motores de combustión interna. Ya combustión, ya con un ingrediente de un hidrocarburo, en este caso derivado del petróleo. Pero el antecedente viene de 1699. En 1777, en la Unión Americana, en los Estados Unidos, el gobierno adoptó como bandera la de las barras y las estrellas, y por lo mismo, de 1777 a la fecha, hoy es el Día de la Bandera en the United States of America. Desde aquí les enviamos un saludo muy cariñoso a todos los que veneran esa bandera de nuestro país vecino. En 1789, en el condado de Bourbon, en la Unión Americana, el reverendo Elijah Craig pone a la venta un whisky que se le conoció desde entonces, 1789, con el nombre de Bourbon. Y ahí viene, fíjense, es una denominación americana del whisky europeo. Y ahí el Bourbon tiene una serie de características. En alguna ocasión me tocó hacer un programa de radio desde el centro de la Unión Americana, ahí en Kentucky. Y bueno, el bourbon es una veneración, es casi vino de consagrar en los Estados Unidos, ¿no? Y además, fíjate qué curioso, ¿no? Que quien presenta el bourbon ante la sociedad es un reverendo. Es decir, es un predicador protestante que dijo, de aquí soy. De aquí soy. Es que seguro traía la filosofía de, si el agua hay que bendecirla, pues bendigámosla. Pues ahorremos. Claro, pues por supuesto. Y dice, es tan mala el agua que hay que bendecirla. En 1823, ¿saben quién se separó de México? Guatemala. En 1823, para que vayamos viendo así el tono de... ¿Por qué en 1823? Porque estaba terminando la guerra de independencia, y en esa independencia de México, Guatemala se dio cuenta de que había una posibilidad para hacer un enclave aparte. En 1846, en Sonoma, los anglosajones que empezaban a migrar hacia esa zona comenzaron una revolución para independizar a lo que después fue la República de California de México.
y ahí empezó esta división que después acabó en la pérdida de la mitad del territorio para nuestro país. Un asunto que yo creo que hasta la fecha sigue pesando en todos los mexicanos. En 1867, el Consejo de Guerra que llevó el proceso en contra de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía dictaron sentencia en su contra, condenándolos a muerte con fundamento en la ley para castigar delitos en contra de la nación, en contra del orden, en contra de la paz pública y de las garantías individuales, promulgada el 25 de enero de 1862. Y con ello, bueno, vino una cadena de sucesos que llevaron después a la caída de Maximiliano y a la Guerra de Reforma. En 1900, en el Pacífico, en los Estados Unidos, ¿quién se anexa a los Estados Unidos? Hawái. Fíjense desde entonces, ¿no? O sea, Hawái en 1900 ya era parte del protectorado. En 1913, en Chihuahua, las fuerzas de Villa derrotan a los huertistas y con ello empezaba a moverse en el norte la Revolución Mexicana. En 1938 nace un personaje a través de una editorial que se llama Action Comics. A lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, los jóvenes evidentemente no, pero Action Comics fue el papá, digamos, como editorial de Superman. En 1938 había en la sociedad, como que siempre ha habido en la sociedad la necesidad de crear superhéroes. Lo hubo en Grecia, lo hubo en Roma, había los héroes, los dioses, los semidioses que eran hijos de Zeus, y con ello esto del superpoder, de los poderes suprahumanos, hicieron a Superman en 1938, desde entonces, 1940, y fíjense cómo esto se ha venido, o sea, Superman como figura, se ha venido yendo para abajo y salen ahora, ¿cómo se llaman los Avengers. Los Avengers. Thor, el que es el mejor de todos, Iron Man. Sí. Iron Man, y sobre todo hay una tendencia a que haya heroínas, mujeres, ¿no? Está, por ejemplo, la señorita Marvel o Capitana Marvel, está Bueno, la película, la última de los Avengers, trae una escena en el que ponen a todas las heroínas como las que rescatan y las que están peleando en contra de Thanos, el malvado de la película, pero es una escena icónica porque son puras mujeres. Sí. Son puras mujeres, Sí, ¿no? De ahí de la Mujer Maravilla. Claro. Ya Ricardo Colorado nos podrá decir muy bien, pero de la Mujer Maravilla y Batichica, creo que era la de nuestra generación, las mujeres que eran las heroínas, hoy ya tenemos un montón. ¿Verdad? Bueno, ya la de Star Wars, ya el Jedi. Está Claudia Sheinbaum. Está Claudia Sheinbaum, que esa es la heroína número uno. Sí. Está Dolores Padierna. Está Jacob Polensky. Jacob Polensky, que sabe volar, que ya vuela. Está Marcelo. No. Bueno, en 1940... No perdonas una... No. Beto. Es que son las heroínas de hoy. Pues sí, son las heroínas de hoy. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán, en 1940, un día como hoy, entró a París. Y con esto, ¿saben quién se espantó muchísimo? La reina Isabel. Porque cuando se dio la noticia de que había entrado el ejército alemán a París, la reina Isabel mandó llamar a Sir Winston Churchill y le dijo: ¿Qué onda? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y el Reino Unido se preocupó, empezó a trabar alianza con los Estados Unidos, y de ahí vino un frente mucho más fortalecido cuando la Unión Americana entra a la Segunda Guerra, y entonces cambió el panorama político. Y además, fíjense, uno de los errores más graves, yo creo que el error más grave, aparte de sus adicciones a la droga, el error más grave que tuvo el Tercer Reich, Adolfo Hitler, fue no haber medido la fuerza de aquella potencia que emergía en el continente americano. Él como que vio que, como que no, como que Estados Unidos no pintaba y ni siquiera tendría la capacidad de movilizarse a Europa, pero ya lo había hecho en la Primera Guerra y no entendió la lección, y pómbale otra vez. En la Segunda Guerra Mundial volvió a lo mismo. 1946... nace Donald Trump, personalidad de la televisión, empresario estadounidense, presidente de su país desde el 2017 y de un gran copete. Pues miren, yo pienso que es un hombre, digamos que para la historia,
para la historia de los presidentes de los Estados Unidos, no va a ser de lo mejor. Aunque el hombre, como negociador, como empresario, como pragmático, ha dado algunos golpes de heterodoxia política, es decir, no de ortodoxia, sino de heterodoxia política, que han dado, creo, lecciones interesantes a los estudiosos de la vida política en el mundo. Allí en donde se inserta Mao, en donde se inserta Kohl, en donde se inserta Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ¡pum! Donald Trump. Sí. Donald Trump es como un fenómeno de nuestro tiempo en el siglo XXI. Y alguien que ha cambiado la forma de la política internacional, y los viejos políticos que siguen en el poder no se han podido adaptar. No. Ante un tuitazo de Donald Trump no hay una reacción efectiva de ningún gobernante de este mundo, ninguno. Y es lo que cambia, y quizá es signo también de una sociedad, Pedro, que está harta de los estereotipos, pues, está harta de las estructuras. ¿Y qué nos pasó en México? No supimos no supieron reaccionar en este caso, y nunca entendieron a un Donald Trump que habla en específico, no habla en lo general, ¿no? Pues sí. Es lo que está pasando con esto es lo que ha venido derivando en la conformación de gobiernos integrados no por políticos, sino por civiles de la calle, y esto lleva a Macron a ser presidente de Francia y así sucesivamente. Bueno,